Muy buenos días, mis queridos estudiantes del grupo Bryce. El día de hoy les voy a explicar sobre la literatura, ya, sobre el escritor Felipe Guamán Poma de Ayala. Muy bien, ahí tenemos su retrato de Felipe Guamán Poma de Ayala. El quien les habla, el profesor Sergio Quisa Aymara, del área de comunicación. Muy bien. Primeramente debemos tener en cuenta ya sea crónicas, ¿sí? O ya sea la literatura de la conquista, ya sea la literatura de la conquista se da ya sea a través de eh, crónicas, ¿sí? Tenemos ya sea tres tipos de cronistas o crónicas: mestizos, indios y españoles, ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos acá mestizos, quienes conformaban Garcilaso de la Vega, Padre Blas Valera, Cristóbal de Melina, ¿sí? Ahora, comentarios reales de los incas, historia del Perú antiguo, relación de fábulas y mitos de los incas. Indios o indígenas, ¿sí? Tenemos a Felipe Guamán Poma de Ayala, Juan Santa Cruz, ¿sí? Muy bien. Ellos son los grandes representantes de la literatura de indigenismo o indios. Españoles. Tenemos Pedro Cieza de León, Pedro Betanzos, Miguel Cabello Balboa, Pedro Sarmiento de Gamboa, Martín Murúa, ¿sí? Ahora, sus obras que escribió: El señorío de los incas, de las guerras civiles, Suma y narración de los incas, Misceláneas antártica, Historia índica, Cronología de los incas. Esas son sus obras de españoles. Y las obras que escribió ya sea los cronistas indígenas: Nueva Crónica y Buen Gobierno, que escribió Felipe Guamán Poma de Ayala. Relaciones de antigüedades de los incas, Juan Santa Cruz. Muy bien, ahora ya que tienes en cuenta estos cronistas, vamos a continuar con el siguiente gráfico, ¿ya? Muy bien. Felipe Guamán Poma de Ayala, biografía, ¿ya? Hijo de Martín Guamán, señor de Lucanas, Ayacucho, ¿sí? Y de Cusi, ya sea de la Ñusta, del Inca, de Cusi Oglio, descendiente de Tupac Yupanqui. Su obra no solo presenta el pasado incaico, sino que enjuicia y critica el presente en una gigantesca carta al rey de España, a la que el autor hace un reclamo de buen gobierno, explicando la difícil situación de los indios después de la llegada de los conquistadores. Cuando llegaron los españoles, nos conquistaron, trajeron sus costumbres, sus tradiciones, ya sea los españoles, ¿ya? Importancia. Gracias a esta crónica se ha podido reconstruir la historia personal. Ya sea, su obra más importante de Felipe Guamán Poma Ayala es La Nueva Crónica y Buen Gobierno. ¿Ya? No se olviden. Continuamos con su biografía de Felipe Guamán Poma de Ayala. ¿Ya? Acá tenemos su retrato de Felipe Guamán Poma de Ayala. Ya, nació en San Cristóbal de Suntuntu, Ayacucho, en 1534. Murió en Lima en el año 1615. Sus apellidos Guamán Poma provienen de la palabra quechuas, ¿sí? Quechuas, Guamán y Puma, ya sea halcón y puma, nombres totémicos en quechua, asociados a los dioses de la tierra y del cielo, ¿ya? Trabajó como traductor en la Real Audiencia de Lima, ¿ya? Con los nombres Lorenzo de Anchachumbi o Felipe Lorenzo Guamanchumbi, ¿ya? Con esos nombres. Él mayormente era traductor, ya sea de quechua a castellano, ¿ya? Traducía, ya sea que estábamos ya sea al mando de los coloniales o de los españoles. Entonces él traducía ya sea textos, ya sea de quechua a castellano, ¿ya? Muy bien.
continuamos. Felipe Guamán Poma de Ayala fue cronista peruano indígena, ¿sí? Dedicado a la enseñanza de la lengua castellana a los indígenas. Es autor de Nueva Crónica y Buen Gobierno, ¿sí? Nueva Crónica, hasta 1600, compendio de la historia preincaica. Nueva Crónica, ¿de qué trataba? Compendio de la historia preincaica del Perú y de la continuación, Buen Gobierno, en 1615. Muestra de las injusticias que los encomenderos y los funcionarios de la corona infligían a los indios, concebida como una monumental carta al rey de España, ya sea Felipe II. La obra está ilustrada con dibujos del mismo autor. Acá sería Felipe III, al Felipe III, ya al rey de España Felipe III. Entonces, les aclaro, años atrás, ya sea cuando nosotros estábamos al mando de los españoles, nos explotaban. Ya sea, a los españoles les interesaba el oro, la minería, ya sea el oro, el cobre, bronce, etc. Todo lo que es de la minería. Entonces, nosotros éramos sus esclavos, sus siervos, ya sea, trabajábamos para ellos. ¿Ya? Entonces, entonces solamente nos daba, ya sea, de comer, ¿ya? Nos explotaba. Entonces nosotros buscamos la libertad. Entonces por eso escribe, ya sea, o las injusticias que se daban en nuestro país, o sea, por eso escribe, ya sea, la Nueva Crónica y Buen Gobierno, ¿ya? Que obra fue enviado, ya sea, a España, ¿ya? A España, ¿ya? Pero no llega, ¿ya? Se desvía, ya sea, en el camino. ¿Y a quién fue enviado? Ya sea, al rey Felipe III, ¿ya? Al rey Felipe III, pero no llega a España. ¿Y dónde llega este libro? Ya sea, a Dinamarca. Y actualmente, ya sea, se encuentra, ya sea, en la Biblioteca Nacional, ya sea, de Dinamarca. Entonces, por eso te estoy diciendo, su obra más importante de Felipe Poma de Ayala es, ya sea, el primer Nueva Crónica y Buen Gobierno. ¿Y por qué dice acá Crónica? ¿Ya? Uno de los libros más originales de la historiografía mundial, un documento, ya sea, de 1189 páginas, de 397 dibujos. Él escribió Crónica por error en lugar de crónica de, o ya sea, por error en lugar de crónica. La crónica describe las injusticias del régimen colonial. Entonces, ¿de qué trata? Ya sea, las injusticias del régimen colonial, y sostiene que los españoles fueron colonos extranjeros en el Perú. Luego, da la visión indígena del mundo andino y permite reconstruir con todo detalle aspectos de la sociedad peruana después de la conquista, a la vez que ilustra sobre la historia y genealogía de los incas, con textos en castellano en el siglo XVI y en el quechua general. La obra dedicada al rey, mira acá te está diciendo, la obra dedicada al rey Felipe III. Entonces, a él le envían, ¿sí?, esta obra. Y enviada a España. Se extravió, hoy se conserva en la Biblioteca Real de Compeñán, que queda, ya sea, en Dinamarca. Muy bien. Obra, ¿sí? Vamos a continuar. Te amplío un poquito más de Guamán Poma de Ayala. Entonces, su obra estaba dividido, ya sea Nueva Crónica y Buen Gobierno, que fue publicado en 1908 o fue encontrado, ya sea, en Dinamarca. Se divide en dos. Primera parte, Nueva Crónica. Segunda parte, Buen Gobierno. Entonces, la primera parte trataba sobre nuevas noticias sobre el Perú desde la era preincaica hasta la colonia. De eso trata. La segunda parte, proyecto de leyes u ordenanzas para el gobierno de los indios. ¿Ya? De eso trata, ya sea, su obra Guamán Poma de Ayala. Ya sea, ¿cómo se llama su obra? Nueva Crónica y Buen Gobierno. No se olvide.
Luego, análisis literario de su obra, ya sea Crónica y el buen gobierno. ¿Ya? Autor Felipe Guamán Poma de Ayala. Género narrativo. Especie crónica. ¿Sí? Título, Nuevas Crónicas y Buen Gobierno. Tema, la pésima situación de los indígenas del Perú. ¿Sí? De eso trata. Tema, la pésima situación de los indígenas del Perú. Estructura, consta de dos partes. ¿Sí? Ya te expliqué anteriormente. ¿Ya? Muy bien. Nueva Crónica y Buen Gobierno. Características. ¿Cuáles son sus características de su obra? Siempre acompañada de imágenes. Había cantidad de imágenes, ya sea de la agricultura, de todo lo que, ya sea de las actividades que realizaban. Abundancia de relatos, fábulas y noticias curiosas, tanto de las aborígenes como de los conquistadores. ¿Ya? Muy bien. Acá, entonces, ya te expliqué el análisis literario sobre lo que es crónicas y el buen gobierno. Ya, por ejemplo, acá tenemos las imágenes, ¿sí? Por eso consta, ya sea, de varias imágenes, ¿sí? Acompañadas de imágenes. Muy bien. Gracias, espero que han comprendido y ha sido una breve explicación sobre Felipe Guamán Poma de Ayala. Muy bien, si tienen dudas o inquietudes pueden investigar más, ampliar y no se queden con lo que les digo, sino es bueno siempre investigar. Muchísimas gracias, hasta la próxima.